para la construcción de paz desde abajo. En la mañana del día de hoy tuvimos entonces la inauguración del evento y comenzamos con una charla inicial en torno a el proceso de paz que se está realizando en este momento en el país. También tuvimos dos mesas paralelas en las cuales se desarrolló todo el tema del eje que hemos denominado negociaciones y paz. Ahora entonces vamos a proceder con esta segunda jornada del Congreso en una mesa que hemos titulado Desarrollo, Territorio, Economía y Paz, tratando pues como de agrupar esos elementos en dos mesas. Entonces también vamos a proceder hoy en dos mesas. En este momento vamos a desarrollar entonces acá la conferencia central de este gran eje de desarrollo, territorio, economía y paz. Y nos acompaña para ello la profesora Giseli Tanaka de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Ella es profesora adjunta del Instituto de Planeación e Investigación Urbana y Regional de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es formada también en la Universidad de Sao Paulo y actualmente es docente del programa de Gestión Pública para el Desarrollo Económico y Social de la Universidad Federal de Río de Janeiro. También es activista con movimientos por el derecho a la ciudad y a la moradía. Ella nos va a acompañar con una conferencia para darle inicio a esta mesa titulada Planificación conflictual, movilizaciones populares y disputas por el suelo urbano en Brasil. Entonces, bueno, Giseli, bienvenida a este espacio y bueno, te damos la palabra para que nos compartas tu ponencia. Vamos a tener una hora en la cual tú vas a hacer la presentación y al final, o sea, unos 40 minutos, y al final vamos a tener 20 minutos para que el público nos haga comentarios o preguntas. Vale. Sí, gracias. Gracias por la invitación. Voy a hablar en español, pero con sotaque portugués, un poco de portuñol hay escrito para evitar muchos erros. Mi conferencia es sobre el tema de planificación conflictual. Planificación conflictual es la denominación que hemos dado en Brasil. Voy a explicar por qué utilizamos este termo. Entonces, el título de mi conferencia es Planificación conflictual, movilizaciones populares y disputas por el suelo urbano en Brasil. En el inicio del siglo XXI estuvo marcado en Brasil por acciones de resistencia y luchas sociales que desarrollaron en varias ciudades del país, protagonizadas por poblaciones amenazadas por desalojo de sus viviendas y comunidades. La realización de megaeventos internacionales como los Juegos Olímpicos y la Copa do Mundo creó oportunidades para intervenciones urbanas que implicaron en inversiones públicas y fomentaron el crecimiento del mercado inmobiliario en áreas populares, acelerando los procesos de expropiaciones de grupos marginados. A lo largo de los años, investigadores del Laboratorio Estado, Trabajo, Territorio y Naturaleza, ETERN, que es el laboratorio donde actúo, del Instituto de Investigación y Planificación Urbana y Regional de Universidad Federal de Río de Janeiro, ha seguido, asesorado, estudiado y reflexionado sobre diversos casos de conflictos sociales urbanos provocados por actores sociales y empresariales, centrándose en las iniciativas de resistencia que buscan contrarrestar los desalojos mediante acciones de planificación urbana, protagonizadas por las comunidades amenazadas y con objetivo de articular la teoría con la práctica. Nosotros habemos denominado estos procesos de planificación conflictual. Esta presentación busca avanzar en la reflexión sobre situaciones en que las comunidades se ven instadas a planificar en contextos de urgencia y conflicto. Es importante señalar que la
planificación conflictual no pretende fomentar o intensificar el conflicto, sino reconocer que las poblaciones subordinadas se encuentran en situaciones de conflicto porque sus barrios son estigmatizados y criminalizados por las fuerzas dominantes de la sociedad, generalmente asumidas o lideradas por el Estado. Los barrios populares en las grandes ciudades brasileñas se caracterizan por su situación de ilegalidad habitacional y urbanística, ampliamente documentada en la literatura académica latinoamericana. El Estado ha tenido históricamente un papel activo en los procesos de privación de derechos, en el desplazamiento de poblaciones pobres de áreas centrales de concentración de empleo hacia áreas caracterizadas por la falta de infraestructura y inversiones urbanas, que pasan a ser definidos por su precariedad. Hermínia Maricato, en Brasil, trabaja con la idea de lugar fuera de las ideas para referirse a barrios populares ignorados por las políticas públicas urbanas y sociales, pero que son objeto de prácticas de clientelismo y múltiples formas de violencia, desde el racismo hasta la violencia policial armada. Anania Roy, al tratar de las ciudades del sur global, con su referencia a los asentamientos informales en India, señala el carácter del estado de excepción en la forma como el Estado lleva a cabo el control urbano. Se revela el uso arbitrario del poder soberano del Estado en la definición de los límites de la formalidad de las categorías urbanas aceptadas como legítimas y aquellas que se vuelven ilegales, resultando en una compleja lucha política. La ilegalidad de la vivienda se relaciona con una red de ilegalidades en diversos ámbitos de la vida, resultado en lo que Vera Teles define como juegos de poder, la ilegalidad en el comercio popular, en las relaciones con el Estado en general. La presencia del Estado en los barrios populares de las ciudades brasileñas se han caracterizado por la omisión desde el punto de vista de los servicios e inversiones urbanas, la estigmatización al definir como inadecuadas las formas como las poblaciones pobres ocupan el espacio, y la criminalización al poner en la ilegalidad prácticas populares, justificando así una serie de acciones violentas. En el ámbito de la producción del espacio urbano, lo que aquí nos interesa, esta presencia violenta del Estado ha sido utilizada como justificación para acciones de desalojo de barrios populares cuando los intereses del mercado inmobiliario llegan a estos territorios. El avance en Brasil y América Latina de la llamada planificación estratégica ha servido en las últimas décadas como una vía para legitimar la articulación de diversos intereses en escala local, nacional e internacional, fomentando una abordaje de la política y los servicios públicos bajo una lógica privatista y mercantilizada que impone varios límites a la gestión democrática de las ciudades. En el caso brasileño, la agenda reformista, que tuvo una expresión significativa en la década de los 80, perdió fuerza en los 90 para los diagnósticos que buscaban explicar los males urbanos como consecuencia de la disociación entre la ciudad y la economía global. La historia reciente de grandes ciudades brasileñas estuvo marcada por la estrategia de atraer mega eventos internacionales como la Copa do Mundo FIFA, los Juegos Olímpicos en los años de 2014 y 2017. La actuación de la alcaldía desde principios del siglo XXI en Río de Janeiro, por ejemplo, puede tener su genealogía asociada a la adopción
a partir de la década de los 90, de la planificación estratégica como referente para el desempeño de la gestión pública municipal. A escala local, la realización de megaeventos representó una estrategia para disciplinar el espacio urbano y abrir nuevas áreas de acumulación de capital. La difusión de políticas asociadas al neoliberalismo se reflejó en el entorno de la ciudad con el advenimiento del modelo conocido como planificación estratégica, sometido a la gestión urbana a los supuestos de productividad, competitividad y subordinación a sus propósitos a la lógica del mercado. Esta forma de planificación ofreció sustrato político e ideológico para políticas e intervenciones en diversas áreas de la ciudad, como la expansión inmobiliaria en la zona oeste y en la zona portuaria, el proyecto Porto Maravilla. Los megaeventos fueron una oportunidad excepcional de rentabilidad también para grupos internacionales. La experiencia brasileña con desalojo de barrios populares revela un elemento persistente: la existencia de una construcción teórica consolidada sobre la función social de la propiedad, un supuesto inscrito en la Constitución Nacional, el Estatuto da Cidade, una ley federal, no ha sido un factor determinante en las decisiones políticas y judiciales relacionadas con los conflictos urbanos. En las situaciones estudiadas, así como la ausencia de respuestas urbanísticas capaces de satisfacer las demandas populares, es evidente el déficit democrático en los parámetros dominantes de acciones del poder público en circunstancias que implican amenazas de desalojo. Los derechos constitucionales ya regulados por el Estatuto da Cidade han sido continuamente violados e ignorados frente a las interpretaciones dominantes de los jueces y autoridades brasileñas sobre el derecho de propiedad en detrimento a su función social. A pesar de la intensa producción legislativa desde la promulgación de la Constitución de 1988, que ha fortalecido las bases de la nueva orden jurídica urbanística brasileña, que ha sido modelo para muchos países en América Latina, esta orden se ha asimilado y aplicado de manera lenta y gradual, careciendo de mayor efectividad, especialmente en el ámbito del poder judicial. Las luchas sociales que condujeron a estos avances en marco legal y internacional, si bien no lograron su implementación efectiva por parte de poderes públicos, se convirtieron en un campo de derechos en disputa que ha sido movilizado por movimientos sociales urbanos. Frente a relaciones ampliamente desfavorables, los residentes amenazados se enfrentan a un arbitrio reiterado que buscan la imposición forzada de una condición de inferiorización, de naturalización de una subciudadanía de estas poblaciones. Las invasiones de sus viviendas y las demoliciones forzadas, levadas a cabo brutalmente durante operativos policiales, constituyen una forma de sumisión y naturalización de esta inferioridad legal, impuestas en sus casas y familias, cuya autonomía y intimidad son sistemáticamente irrespetadas y negadas, siendo comunes y exacerbados los abusos y arbitrariedades contra las mujeres. Lo que se presenta en ese sentido es un escenario de intereses privados y gubernamentales que cuestiona las posibilidades concretas de mitigar los conflictos urbanos en Brasil, un país marcado por el estricto control social ejercido a través de políticas de seguridad notoriamente violentas. Para disponer de los territorios populares,
a menudo en asociación con intereses inmobiliarios, el Estado se vale del discurso arraigado en el sentido común que criminaliza las ocupaciones populares y utiliza tácticas de desinformación que impone a las familias una negociación desigual en proceso de desalojo. Se utilizan procedimientos de intimidación y amenaza psicológicas que pueden llegar a una violencia abierta en cuyo contexto se les hacen ofertas y amenazas simultáneamente. Los casos de resistencia, por su parte, se oponen a esta condición articulando múltiples recursos para desmontar los argumentos utilizados por los agentes del poder, conquistar la legitimidad de su acción política y obtener el reconocimiento de sus derechos. En algunas situaciones logran ir más allá y cuestionar las propias estructuras dominantes de producción del espacio urbano. El ETERN mapeó experiencias por todo el Brasil de comunidades que elaboraron contrapropuestas y planes populares como respuesta a los intentos del Estado de imponer una solución urbana única para los barrios populares. Investigamos el papel de los conflictos en la producción del espacio urbano. Más específicamente, en el contexto de conflicto en las luchas urbanas, los grupos y movimientos organizados proyectan demandas y agendas en la arena política que nos permiten una mirada crítica a las situaciones del espacio urbano. En la ciudad neoliberal, uno de los elementos centrales para la legitimación del poder es la construcción de un consenso en torno de proyectos orientados al crecimiento económico y a garantizar el privado y financiero. Giseli, disculpa, tal vez se está tapando el micrófono con algo allá, porque a veces se nos aumenta y ¿Está mejor? ¿Está mejor? Mejor, Ok. mucho mejor. Gracias. Entonces, en la visión dominante, el conflicto se presenta como disfunción social, por lo tanto secundario o marginal en la estructura social y la reproducción del sistema. La lectura propuesta se basa en la comprensión opuesta, que los conflictos urbanos son las fuentes creativas para la construcción de ciudades justas y democráticas, que la respuesta que han dado las poblaciones a través de la planificación, incluso ante situaciones de violencia, es la organización para exigir una ciudad diversa y democrática. La democracia sería el régimen en que se reconocería el potencial creativo e innovador de la disidencia. En una ciudad profundamente desigual, el conflicto tendría el papel de generar las condiciones necesarias para el cambio. Recuperar el significado virtuoso del disenso y de la política, entendida como acción colectiva en el espacio público, que concierne al ejercicio del poder, es la única manera, creo, de desafiar esta ciudad que condena a la gran mayoría a pésimas condiciones de vida y trabajo. Avanzando más en esta proposición, es importante recordar que en la acción política se constituyen sujetos colectivos autónomos, entendiendo un sujeto colectivo autónomo desde la perspectiva marxista como una colectividad donde se elabora una identidad y se organizan prácticas a través de los cuales sus miembros pretenden defender sus intereses, derechos, expresar su voluntad, constituyéndose en estas luchas. La condición de sujeto no presupone necesariamente autonomía, pero la primera condición es necesaria para la segunda. El sujeto colectivo puede abrir la posibilidad de construir autonomía, entendida como la capacidad de reelaborar su identidad y su discurso según lo que él define como su voluntad.
En estos conflictos, en las luchas políticas, donde se constituyen los sujetos y solo ellos, por su condición social, serían capaces de introducir desequilibrios y rupturas en una ciudad que produce y reproduce desigualdad en gran escala. Estoy citando Carlos Weiner, es un de nuestros coordinadores de ETERN. Solo a través de los conflictos será posible establecer e imponer políticas que verdaderamente transformen las estructuras y la dinámica del territorio de nuestras ciudades. El consenso anula la posibilidad de disenso, permite que solamente los poderosos tengan espacio político. Partiendo de esta comprensión, esta ponencia pretende centrarse en los conflictos políticos que rodean a grandes proyectos urbanos en que los participaron grupos organizados, que en algunos casos pueden ser vistos como sujetos políticos autónomos. Voy a ilustrar algunos de los casos que investigamos. Voy a compartir mi tela. Un minuto. Entonces, en Río podemos observar una unificación de luchas sociales en torno de mega eventos deportivos, donde los grupos, los movimientos sociales se organizaron para denuncias de violaciones de derechos en desalojos, y los grupos tenían una reivindicación por la democracia en el contexto de captura del Estado por intereses privados. Los mega eventos fueron una oportunidad para los grandes proyectos urbanos por la vía de los intereses inmobiliarios y abertura de nuevas frentes de expansión inmobiliaria. Pero fue también una oportunidad para la unificación de resistencias populares. Un ejemplo, un caso es de Vila Autódromo, un barrio popular amenazado de desalojo debido a las obras. Unas imágenes de la población de Vila Autódromo. La Vila Autódromo estaba al lado de la área destinada al Parque Olímpico por los Juegos Olímpicos de 2016. Fue un símbolo de luchas de una campaña Río sin desalojos. Vila Autódromo estaba amenazada de desalojo. Más de una vez las fuerzas policiales llegaron a la comunidad para iniciar las demoliciones, pero la población resistió, se reunió con otros movimientos para una gran campaña contra los desalojos, pero más que eso, ellos conquistaron la visibilidad internacional porque elaboraron un plan popular que se tornó referencia en las luchas sociales en Brasil. El Plano Popular de Vila Autódromo fue resultado de un proceso de planificación popular en contexto de amenaza, en contexto de conflicto social. El plan fue elaborado con asistencia técnica de universidades. Otros ejemplos de comunidades amenazadas de desalojos en Brasil que se reúnen, buscan asesoría técnica y buscan instrumentos y elaboración de proyectos de planos que demuestran que es posible otras soluciones urbanas. Esta es otra comunidad hortoflorestal que denuncia el racismo ambiental y documenta relatos históricos que legitiman su permanencia. La Vila da Paz en São Paulo se organizó con asesoría técnica para elaborar un plan y un mapa
de la tierra pública para demostrar que era posible la producción de viviendas para viviendas adecuadas para los moradores, las personas que habitaban la comunidad, la favela de La Paz. Dandara, en Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, en Brasil, elaboró un master plan popular en defensa de su barrio para mostrar que la urbanización era posible. Saramandaia, Salvador, estaba amenazada por una gran vía y elaboraron un plan de barrio en la gran campaña Saramandaia Vive. Las Vargens, en Rio de Janeiro, elaboraron un plan popular para modos de vida populares que incluían vivir y plantar. Es un barrio con muchas poblaciones tradicionales que también tienen áreas para plantar y una comunidad quilombola. Todos estes casos são casos de planeamento em contexto de ameaça, em contexto em que o Estado planeia ações violentas contra seus modos de vida. Opa, eu vou girar. As análises de aspectos relacionados com estas ações em contexto de conflito. Levou a la ideia de planificação conflictiva. La proposición de planificación conflictiva para describir los procesos en que el contexto y la naturaleza del conflicto se relacionan directamente con la forma, las temporalidades en que le lleva a cabo la planificación y los productos necesarios y posibles. La planificación popular conflictual, pensada desde las luchas populares en contexto brasileño, se contrapone a una comprensión eurocéntrica de la dinámica del conflicto en el marco de las democracias pluralistas. No parte del supuesto que los conflictos se resolverán en una arena en la que los actores estatales y empresariales reconocerán la plena legitimidad de las poblaciones que desean desalojar. Esto no se pasa. Esos actores incluso niegan la capacidad de los grupos populares que tienen de planificar. La construcción de marcos teóricos que parten de una legitimidad compartida en un entorno de democracia plural ignora incluso las violencias perpetradas contra poblaciones marginadas en el norte global. En este sentido, y basada en años de diálogos con situaciones concretas, la planificación conflictiva se caracteriza por abordar procesos en que hay gran asimetrías de poder, en que la legitimidad de las poblaciones amenazadas no es necesariamente reconocida en los procesos y la planificación es guiada por la urgencia, como en las amenazas de desalojo. Es decir, las poblaciones afectadas por decisiones autoritarias se ven instadas a planificar para garantizar su supervivencia de sus comunidades y modos de existencia. Por lo tanto, la planificación conflictiva valora el protagonismo y la capacidad de planificación de las clases marginadas y, bajo un enfoque de horizontalidad epistémica, utiliza diferentes lenguajes y estrategias en los procesos de planificación que buscan, a su vez, resistir las iniciativas de los agentes que tienen un amplio poder sobre las formas en que los conflictos se regulan en sociedades ampliamente desiguales. El análisis de las experiencias en el transcurso de la investigación, ubicadas en diferentes regiones brasileñas, permitió identificar algunas cuestiones centrales que articulan y nos permiten analizar las potencialidades y contradicciones del proceso de planificación popular.
son ellas el protagonismo en el proceso de planificación, tanto en que lo respecta a la relación entre colectivos sociales, residentes, movimientos y articulaciones sociales, y asesorías técnicas, como entre estos agentes y diversos tipos de apoyos. La escala y alcance del proyecto o plan, ya sea en términos del área territorial abarcada, ya sea en relación con los campos de disputas y su expresión local, regional, nacional o global. Y las historias de lucha y conjunturas específicas que conforman el entorno de los territorios en conflicto y los insumos que la práctica brasileña ofrece para desafiar la teoría de la planificación producida en el norte global. Las experiencias de planificación conflictiva se han difundido en Brasil, no solo en ámbito académico, sino también entre las poblaciones amenazadas que buscan repertorios para las luchas urbanas, generando movilizaciones que a menudo conforman sujetos colectivos que movilizan espacios políticos para fortalecerse. Entender esses processos como planificação conflitiva, mais que disputar modelos de planificação ou medir su grado de radicalidade, algo frecuente en la literatura de planificación radical urbana, implica enfatizar la relación entre planificación, conflictos sociales urbanos y luchas urbanas, que se proyectan en escalas distintas, considerando conjunturas específicas en las que se insertan las dinámicas de los agentes involucrados. Por tanto, es una proposición para una reflexión académica, pero que ha tenido una repercusión muy grande en las prácticas sociales en Brasil. Por eso estoy aquí presentando para ustedes. Gracias por la oportunidad. Giselle, muchas gracias a ti por la presentación. Queremos entonces ahora abrir un espacio para preguntas. Si tenemos alguna pregunta en el auditorio, aquí te vamos a dirigir unas mientras vamos también chequeando en las redes que tenemos como preguntas. Adelante. Muy buena tarde, maestra y compañeros y compañeras en el auditorio. Planificación conflictiva. Entiendo que siempre que han visto una violencia, ustedes comprenden el conflicto, tanto que han llegado a concebir que dentro del conflicto no siempre se tiene que percibir la violencia, sino que buscan una perspectiva positiva. Yo quiero es que me aclare un poco en esa garantía de supervivencia que diseña ese mecanismo de prevención de la violencia, y yo hablaría también de algo que se llama la prevención de la violencia, es la anticipación a las violencias en el marco del conflicto en el que se pueden crear esas crisis. Y considero que esa planificación conflictiva se piensa los espacios de formación de los conflictos antes de que se vuelvan crisis violentas. Maestra, ¿cuál es el grado de desobediencia que se tiene que tener para una planificación conflictiva? Porque a mí me suena como a desobediencia organizada, así como lo hacían las comunidades eclesiales de base. Entonces dejo ahí la pregunta. Adelante, Giselle. Gracias por la pregunta. La planificación conflictiva o conflictual, ela só es posible cuando hay resistencia organizada. Es una parte de las luchas políticas. No es la planificación que garante solamente la planificación que garante la defensa de derechos, la defensa de las poblaciones en contexto de crisis. Las situaciones que investigamos, habían coaliciones
articulaciones entre movimientos populares. Por tanto, es un instrumento para las luchas políticas. Es una forma de incluso conquistar la opinión, la visibilidad pública y política para demostrar que hay otras soluciones que no solamente las soluciones violentas, los enfrentamientos, los confrontos en los conflictos urbanos. Este ha sido un mecanismo incluso para buscar visibilidad internacional en la media, en los grupos de defensa de derechos humanos, para demostrar que la violencia parte del Estado, que la violencia policial amenaza poblaciones que tienen propuestas adecuadas y soluciones urbanísticas. Entonces no son el principal instrumento, pero es uno de los instrumentos que ha sido utilizado en Brasil en conflictos de suelo urbano. Porque muchas veces el Estado, las fuerzas empresariales, el mercado inmobiliario, tienden a decir que solamente criminalizar, condenar los barrios populares, pero esa es una demostración que ellos quieren también una ciudad más igual, más democrática, y que eso es posible a través de los planos, de los proyectos. Pero solamente enfatizar que es parte de las luchas urbanas. Es necesaria más resistencia, organización, movilización popular. Una pregunta, Giseli, y es la siguiente. Entonces, de alguna manera identificamos en estos casos que ustedes vienen estudiando y acompañando desde la movilización como una especie de guerra de los planes. Y entonces quiero que tú también me corrijas si eso se presenta y si puede servir como una herramienta justamente, así no se, así siga siendo un lenguaje bélico, hablar de una guerra de planes, si parte de la estrategia es poder contraponer al Estado un plan diferente, ¿cierto? Que configura una guerra de planes. Bueno, esa es como la primera parte de la pregunta. La segunda parte es entonces, ¿cuál es la posición del Estado o cuál es nuestra apuesta o en los movimientos, cuál es la apuesta por el Estado? Es decir, el Estado es una cosa a combatir perpetuamente, el Estado es una cosa a conquistar, porque también entiendo que tendrá que haber un diálogo entre el nuevo plan popular y el resto de los planes o de ese macroplan de ciudad. Entonces, ¿cómo hacer ese diálogo también entre los planes? Es decir, la guerra de planes como estrategia para visibilizarse, para visibilizar otras opciones, pero lo pregunto porque entiendo que en tu caso, y es un poco mi caso y me identifico, estamos también en instituciones educativas que tienen pregrados incluso de gestión pública. Yo trabajo en una escuela de administración pública, tú trabajas en un pregrado de gestión pública para el desarrollo económico y social. Entonces es cómo nos pensamos al Estado allí, si es una cosa perpetuamente simplemente a rechazar lo que tiene o es a construir con él, a conquistarlo. ¿Cuál es la perspectiva que tienes tú de esa situación? Gracias, Gustavo, por la pregunta. Sí, podemos comprender como una guerra de planos, pero es una guerra, es una gran diferencia en cuando tienen una fuerza política muy fuerte contra poblaciones que son deslegitimadas, que son consideradas inferiorizadas, criminalizadas, y estas poblaciones no tienen voz, no tienen espacio político. El plan es una estrategia para ampliar la arena política. La arena política tradicional en sociedades muy desiguales son dominadas
por el Estado e intereses empresariales. Las poblaciones marginadas no tienen espacio para hablar. El plan, cuando se presenta en la arena pública, es primeramente una forma de conquistar aliados políticos, trazer otros grupos políticos para disputar la arena política, para contrabalanzar las fuerzas en lo juego político de arenas dominantes. Por tanto, es salir de esta situación de subalternización, de criminalización, para mostrar somos personas que tenemos derechos, que tenemos un plan, que tenemos soluciones, y estos aliados también traen las herramientas de conocimiento de la técnica, que son lenguajes reconocidas por los grupos dominantes, por la media, por las clases, por las otras clases sociales. Entonces, si es una guerra, una disputa de valores, de propuestas, una parte ya es reconocida, tiene todos los medios para mostrar su plano, porque su plano es mejor. Lo otro lado es considerado que está errado, los que está violando las leyes de la ciudad, las leyes de uso del suelo urbano, que está siempre inferiorizado. Entonces, al demostrar que tienen un plan, intenta llegar al mismo espacio político, al mismo plan de diálogo. Allí podemos comenzar a hablar de democracia, donde todos son oídos. Antes es solamente masacre, no disputa, ¿no? Es para colocar la disputa en el mismo plan y reivindicar la democracia, que es más en el papel do que en realidad. Pero a accionar estos termos que son dominantes de plan, de técnica, de un conocimiento reconocido por la sociedad, se colocan como sujetos sociales y pueden promover el disenso en el contexto democrático, cuando en el momento anterior era solamente de violencia de grupos más fuertes contra grupos oprimidos. Gracias, Giselle. Estamos chequeando si tenemos alguna pregunta en la transmisión en vivo. Entonces, todavía nos quedan como unos 5 minutitos acá para seguir discutiendo sobre el tema. Si hay alguna otra réplica. Gustavo, o som no estoy te ouvindo bien. Bueno, no, estábamos chequeando, no tenemos preguntas en la transmisión en vivo, entonces creo que podríamos como cerrar esta parte del evento acá. Agradecerte, Giselle, nuevamente por tu presentación, por traernos experiencias de un país hermano, muy cercano, con una realidad muy parecida a la nuestra. Las ciudades latinoamericanas de alguna manera estamos sufriendo de ese mismo proceso neoliberal de urbanización. Vamos a tener entonces también en la mesa que sigue la oportunidad de mirar algunos casos, ya no solo en lo urbano, sino también en contextos rurales o regionales, para también analizar, digamos, otras estrategias de resistencia y de construcción del territorio, ¿cierto? Y me gustaría como mantener esta conversación que iniciamos también para el final de la mesa, porque de alguna manera va a haber otros elementos para reelaborar esto que hemos conversado y volver, digamos, a barajar este tema de cómo hacemos, qué hacer para cambiar también el Estado por dentro.
O sea, o si lo dejamos simplemente como un enemigo para siempre, o tratamos de entrar en él y cambiar cosas, ¿cierto? Porque entendiendo que el Estado es justamente una creación de la sociedad, pues también estará sujeta a modificaciones. Entonces, esa es como también dejo ahí como ese punto de tensión para que lo miremos a lo largo de la charla. Entonces, Giseli, nuevamente muchas gracias y nos vemos en la sesión que sigue. Nos desconectaremos de esta, pero ahorita nos volvemos a encontrar, ¿vale? En unos 15 minutitos. Gracias por las preguntas. Gracias, chao. La dejamos. Porque es que